28 de diciembre, Evangelio de San Mateo 2, 13, 18, del libro Hablar con Dios. El martirio de los inocentes. Herodes, al ver que los magos lo habían engañado, se retiró al extremo y mandó matar a todos los niños que había en Belén, todos su comarca, de 2 años para abajo, con arreglo al, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. No hay explicación fácil para el sufrimiento, y mucho menos para el de los inocentes. El relato de San Mateo que leemos en la misa de hoy nos muestra el sufrimiento, a primera vista, inútil e injusto, de unos niños que dan su vida por una persona y por una verdad que aún no conocen. El sufrimiento escandaliza con frecuencia y se levanta ante muchos como un inmenso muro que le impide ver a Dios y a su amor infinito por los hombres, porque nos evita Dios Todopoderoso tanto dolor aparentemente inútil. El dolor es un misterio y sin embargo el cristiano con fe sabe descubrir la oscuridad del sufrimiento propio o ajeno, la mano amorosa, providente de su Padre Dios, que sabe más y va más lejos. Entienda de alguna manera la palabra de San Pablo en los primeros cristianos de Roma, para que amen a Dios, todas las cosas son para bien. También aquellos que nos resultan dolorosamente inexplicables o incomprensibles. Tampoco puede olvidar que la felicidad mejor y nuestro bien más auténtico no son siempre los que soñamos o deseamos. No es difícil contemplar los acontecimientos en su auténtica perspectiva. Siempre observamos una parte muy pequeña de la verdadera realidad. Solo vemos la realidad de aquí abajo, la inmediata. Tendremos que mirar la existencia terrena como la definitiva y como no pocas frecuencias consideramos el tiempo aquí en la tierra como al menos el que debería realizarse y ser saciedad, las ansias de perfecta felicidad de nuestro corazón encierra. Hoy, 20 siglos más tarde, seguimos moviéndonos al pensar que los niños degollados y en los padres, para los niños, el trans el tránsito fue rápido y en otro mundo conocerían enseguida por quién había muerto, cómo había salvado la gloria que les esperaba. Pero los padres, el dolor sería más largo, pero cuando murieran comprenderían también cómo Dios estaba en deuda con ellos y paga la deuda con creces, uno y otro sufrimiento para salvar a Dios de la muerte. El dolor se presenta de muchas formas, en ninguna de ellas es espontáneamente querida por nadie. Sin embargo, Jesús proclama: bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, los que lloran, es decir, a quienes en su vida llevan algo más de la cruz: enfermedad, incapacidad, dolor físico, pobreza, difamación, injusticia. Por la fe cambia de signos de dolor que junto a Cristo se convierte en una caricia de Dios, en algo de gran valor y fecundidad. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicia ofrecida a Dios y al Cordero. Estos acompañan al Cordero donde quiera que van. La cruz, el dolor y el sufrimiento fue medio que utilizó el Señor para redimirnos. Puede servirse de otros medios, pero quizás redimirnos precisamente por la cruz. Desde entonces el dolor tiene un nuevo sentido, solo comprensible junto a él. El Señor no modificó las leyes de la creación, quiso ser un hombre como nosotros, pudiendo suprimir el sufrimiento, no se lo evitó a sí mismo. Aunque alimentó milagrosamente a muchedumbres enteras, él quiso pasar hambre, comprendió nuestra fatiga y nuestras penas. El alma de Jesús experimentó todas las amarguras, la indiferencia y la ingratitud, la traición, la calumnia y el dolor mortal en grado sumo al cargar
con los pecados de la humanidad, la infamante muerte de la cruz. Su adversario estaban admirados por la incomprensible de su conducta. Salvó a otros y asimismo no puede salvarse. Después de la resurrección, los apóstoles serían enviados al mundo entero para dar a conocer los beneficios de la cruz. Era preciso que el Mesías padeciera esto, explicar al mismo Señor Jesús a los discípulos de Maús. El Señor quiere que evitemos el dolor y que luchemos contra la enfermedad con todos los medios a nuestro alcance, pero quiere a la vez que demos un sentido redentor y de purificación personal a nuestro sufrimiento y dolor, también a los que nos parecen injustos o desproporcionados. Esta doctrina llenaba de alegría a San Pablo en su prisión, así lo manifestaba a los primeros cristianos de Asia Menor. Ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes y suplo de mi carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. No les santifica el dolor a aquellos que sufren una vida de causa de su orgullo herida, de su orgullo herido, de la envidia, de los celos. ¿Cuántos sufrimientos fabricados por nosotros mismos? Esa cruz no es la de Jesús, sino la que sufre precisamente por estar lejos de Él. Esa cruz es nuestra, es pecado, es estéril. Examinemos hoy nuestra oración si llevamos con grabo la cruz del Señor. Frecuentemente esa cruz consistiría en pequeñas contrariedades que se atraviesan en el trabajo, en la convivencia. Puede ser un imprevisto con el que no contábamos, el carácter de una persona con la que necesariamente hemos de convivir, planes que debemos cambiar en la última hora, instrumentos de trabajo que se estropean cuando más nos será necesario, dificultades producidas por el frío o el calor, incompresiones, una pequeña enfermedad que nos hace estar con menos capacidad de trabajo ese día. El dolor aceptado y ofrecido al Señor produce paz y serenidad cuando no se acepta. En algunas queda desentonada y en una íntima rebeldía que se manifiesta enseguida en el exterior con formas de tristeza o de mal humor. Es ante la cruz pequeña de cada día hemos de tomar una actitud decidida y cargar con ella el dolor que pueda ser un medio que Dios nos envía para purificar tantas cosas de nuestra vida pasada o para ejercitar las virtudes y para unirnos a los padecimientos de Cristo Redentor, que siendo inocente sufrió el castigo que mereció nuestros pecados. Los mártires inocentes proclaman tu gloria en este día, Señor, pero no de palabras, sino con su muerte. Concédenos por su intercesión testimoniar con nuestra vida la fe que profesamos con palabras. Los niños inocentes murieron por Cristo, siguiendo así el Cordero sin mancha, a quien alaben diciendo, gloria a ti, Señor Jesús. Los que padecen con Cristo tendrán como premio el consuelo de Dios en esta vida y después de gran gozo en la vida eterna. Muy bien, siervo bueno y fiel. Ven a participar de la alegría de su Señor, nos dirá Jesús al final de nuestra vida, si hemos sabido vivir las alegrías y las penas junto a Él. A los bienaventurados Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni llanto, ni fatiga, por todos habrá pasado ya. La esperanza del cielo es una fuente inagotable de paciencia y de energía para el momento del sufrimiento fuerte. De igual modo, el saber por la fe que nuestros dolores y penas son de enorme utilidad a otros hermanos nuestros nos ayudará a sobrellevar con gravo estos sufrimientos y fatigas. En relación a Dios, nos tiene preparado, nos debe parecer ligero el peso de nuestras aflicciones. Además, quienes ofrecen el dolor son corredentores de Cristo
Y Dios Padre derrama siempre sobre ellos un gran consuelo que les llena de paz en medio de sus sufrimientos, porque así como abundó en nosotros el padecimiento de Cristo, así abunda también nuestra consolación en medio de Cristo. San Pablo se siente consolado porque la misericordia divina, esto le permite consolar y sostener a los demás. Nuestro Padre Dios está siempre muy cerca de sus hijos, los hombres, pero especialmente cuando sufre. La fraternidad entre los hermanos nos mueve a ejercer uno con otros ese misterio de consolación y ayuda, consuela mutuamente, pide San Pablo, porque hay mil cosas que tienen que separarnos, pero el dolor une, pero nos sucede en ocasiones que ante una situación dolorosa no sabemos cómo acertar. Quizás nos recogemos un instante en oración, nos preguntamos, ¿qué haría el Señor en esas mismas circunstancias? Tenga abundante luz. A veces bastará hacer un rato de compañía en esa persona que sufre, conversar con ella en tono positivo, animarle a que ofrezca su dolor por intenciones concretas y ayudarle a rezar algunas oraciones, escucharla y atenderla. Cuando en esos días tantas personas se olvidan del sentido cristiano de estas fiestas, nosotros podríamos la luz y la sal de las pequeñas mortificaciones, bien seguro de que si así podemos alegrar una alegría al Señor y contribuir al bien, acercarnos a Belén a otras almas. La contemplación frecuente de María junto a la cruz de su Hijo nos enseñará a ofrecer nuestros dolores y sufrimientos y a tener una gran compasión de los que sufren. Pidamos hoy que nos enseñe a santificar el dolor uniéndolo al que de su Hijo Jesús. Pidamos a estos santos inocentes que nos ayuden a amar la mortificación y el sacrificio voluntario, a ofrecer el dolor y compadecernos de quienes sufren. 28 de diciembre del libro Hablar con Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.